Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La mansión en la zona norte de Madrid despertaba cada mañana con la misma precisión de un reloj suizo. 6 de la mañana, y el sonido de la alarma resonaba en el dormitorio principal, cortando el silencio de la madrugada aún oscura. Rodrigo Méndez, 46 años, empresario del sector inmobiliario, extendió su brazo pesado y apagó el despertador con un movimiento automático, fruto de años repitiendo el mismo gesto. Se levantó sin mirar a su lado, donde Valeria dormía profundamente con un antifaz de seda cubriéndole los ojos, su cabello rubio esparcido por la almohada como un anuncio de champú caro. Rodrigo entró en el cuarto de baño de mármol italiano, abrió la ducha y dejó que el agua caliente cayera sobre sus hombros tensos. Ya pensaba en los compromisos del día mientras se enjabonaba mecánicamente. Reunión con los socios a las 9, almuerzo con inversores a mediodía, visita a la nueva promoción a las 3, cena de negocios a las 8. Su agenda estaba siempre a rebosar, cada hora planificada, cada minuto contabilizado. No, había espacio para imprevistos. No había espacio para nada que no generara beneficios. Cuando salió de la ducha, con la toalla enrollada en la cintura, se miró al espejo empañado. Un hombre con canas en las sienes, ojeras marcadas, arrugas de expresión que provenían más de la tensión que de la edad. Rodrigo Méndez era considerado un hombre de éxito. Había construido un imperio inmobiliario desde cero, trabajando día y noche, sacrificándolo todo por el crecimiento de la empresa. Sus torres y edificios dominaban el paisaje de Madrid. Su nombre era respetado, incluso temido. Pero allí, solo en aquel baño, silencioso, era solo un hombre cansado que no recordaba la última vez que había dormido una noche entera sin soñar con hojas de cálculo. Se puso el traje gris oscuro que la empleada había dejado impecable, se ajustó la corbata azul marino, se aplicó gel en el pelo aún húmedo. 6:15 de la mañana, puntual como siempre. Bajó las escaleras de mármol, sus pasos resonando en el amplio pasillo, pasando junto a cuadros caros que ya nunca miraba de verdad. Eran obras de artistas de renombre. Algunas costaban más que un piso de clase media, pero para Rodrigo eran solo decoración, certificados de un éxito que ya no necesitaba demostrar a nadie. Todo allí respiraba orden, control y una apariencia de perfección que costaba mucho dinero mantener. El salón era enorme, con techos altos, lámparas de araña de cristal, sofás de cuero italiano. Pero Rodrigo apenas pasaba por allí. Se dirigía directamente a la cocina, donde sabía que todo estaría ya preparado. Y así era. La mesa de madera noble estaba puesta con un mantel blanco, platos de porcelana cubiertos de plata, el café recién hecho en su punto exacto, ese aroma fuerte de granos especiales importados, panes, franceses aún calientes dentro de una cestita de mimbre, frutas cortadas en forma de estrellas y corazones, zumo de naranja recién exprimido, yogur natural, mermelada artesanal, quesos finos. Rodrigo se sentó en la cabecera de la mesa, abrió el portátil que siempre llevaba consigo, revisaba correos electrónicos mientras masticaba sin prestar atención al sabor. Su mente ya estaba en la reunión de las 9, en el contrato que necesitaba cerrar antes del viernes, en las cifras que debían subir. Tenía 3 torres residenciales en construcción simultánea, un centro comercial en fase de aprobación de proyecto y estaba negociando la compra de un terreno estratégico en el Paseo de la Castellana. Cada segundo de su día valía dinero. Cada distracción era una pérdida. No se daba cuenta de que, al otro lado de la mesa, una niña de apenas 10 años lo observaba con ojos cansados, esperando un buenos días que nunca llegaba. Isabel se había despertado a las 5:30 de la mañana, una hora antes que su padre, para poder prepararlo todo. Había bajado las escaleras aún a oscuras, encendido las luces de la cocina, preparado el café tal y como a Rodrigo le gustaba, untado la mantequilla en los panes, cortado las frutas con un cuchillo demasiado grande para sus pequeñas manos. Todo para que cuando su padre bajara, lo encontrara todo perfecto,
todo en su sitio, como si la vida fuera realmente ese orden impecable que él creía haber construido. Isabel tenía el pelo castaño siempre recogido en una coleta apretada, el rostro menudo marcado por una seriedad que no debería existir en alguien tan joven. Sus pequeñas manos sostenían una cuchara, removiendo lentamente las gachas de su hermano menor, Lucas, que solo tenía 4 años y aún no conseguía comer solo sin derramar la mitad de la comida. El niño balanceaba sus piernecitas en la trona, intentando alcanzar el platito con dedos regordetes y mojados de comida. Isabel ya anticipaba cada movimiento suyo, limpiándole la boca con la servilleta, incluso antes de que las gachas le resbalaran por la barbilla. Lo hacía todo con una delicadeza estudiada, como si tuviera miedo de hacer ruido, de llamar la atención, de molestar. Sus ojos castaños claros tenían una profundidad extraña para una niña de 10 años, como si guardaran pensamientos y dolores que no cabían en esa edad. Tenía ojeras moradas marcando la fina piel bajo los ojos, resultado de noches mal dormidas, de responsabilidades que le robaban el sueño, de preocupaciones que una niña no debería cargar. Rodrigo levantó la vista por un segundo, los vio a los dos allí, asintió vagamente con la cabeza y volvió a teclear. Un gesto automático, vacío, sin significado real. Isabel bajó la mirada de inmediato, sintiendo una opresión en el pecho. Ya había aprendido a no esperar más que eso. No esperaba abrazos, no esperaba preguntas sobre cómo había dormido. No esperaba que él se diera cuenta de que ella estaba allí, despierta desde antes del amanecer, cuidando de todo para que su vida continuara perfecta y organizada. Había aprendido, a los 10 años de edad, que el amor no era algo que se pedía, o se daba o no se daba. Y en su caso, simplemente no se daba. Desde el piso de arriba, el sonido de tacones altos bajó apresuradamente por las escaleras de mármol. Cada paso resonaba como una sentencia, anunciando la llegada de alguien que nunca traía nada bueno. Valeria, la segunda esposa de Rodrigo, apareció en la cocina con un vestido ceñido de una firma italiana, esa tela cara que costaba más que el salario mensual de mucha gente, maquillaje perfecto aplicado con precisión quirúrgica, piel bronceada artificialmente, un bolso de Hermès colgado del brazo como un trofeo. Apenas miró a los niños. Sus ojos pasaron por encima de Isabel y Lucas, como si fueran parte del mobiliario, objetos decorativos sin importancia. Fue directa a la cafetera, cogió una taza de porcelana, bebió 2 sorbos rápidos mientras revisaba el móvil con expresión irritada, el ceño fruncido en desaprobación por algo que había leído en la pantalla. Valeria tenía 29 años, 17 menos que Rodrigo. Cabello rubio platino, resultado de horas en la peluquería más cara de la ciudad, uñas largas siempre hechas con esmaltes importados, un perfume francés dulce y empalagoso que llenaba el ambiente por donde quiera que pasara, pegándose a las cortinas, a los muebles, a la ropa de quien estuviera cerca. Era guapa. Todo el mundo lo decía. Tenía esa belleza fría y calculada de revista de moda. Pero sus ojos tenían una frialdad que helaba cualquier intento de acercamiento, un vacío que parecía absorber la vida de quien mirara durante demasiado tiempo. Isabel sentía eso cada vez que tenía que hablar con ella, como si estuviera molestando, interrumpiendo algo mucho más importante. Valeria tenía esa capacidad de hacer que la gente se sintiera pequeña e insignificante con solo una mirada, un suspiro impaciente, un silencio cargado de desprecio. Y con Isabel, esa habilidad la usaba todos los días, en cada interacción, en cada palabra intercambiada. «Isabel», dijo Valeria sin apartar los ojos del móvil, la voz afilada como un cristal roto. «Necesito que ordenes bien el cuarto de Lucas hoy. Ayer era un desastre insoportable, había juguetes esparcidos por todas partes. Y no te olvides de doblar la ropa que está en el lavadero. Sandra renunció la semana pasada, gracias a ti y a tus tonterías, y todavía no he contratado a otra empleada porque es difícil encontrar a alguien que sirva. Así que vas a tener que apañártelas y hacer el trabajo bien». Isabel tragó saliva,
sintiendo que se le encogía la garganta. Sí, Valeria. Y llámame por mi nombre, niña. Te lo he dicho 1000 veces. No soy tu empleada ni tu niñera. Soy la esposa de tu padre. Merezco un mínimo de respeto, que aparentemente no te han enseñado a dar. Las palabras salieron como latigazos. Isabel bajó la cabeza, sintiendo las mejillas arder de una mezcla de vergüenza y rabia. Quería gritar. Quería decir que ella tampoco era empleada de nadie, que solo tenía 10 años y debería estar jugando con muñecas en lugar de lavar ropa y cuidar de la casa. Pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, como siempre. Porque Isabel había aprendido que quejarse solo empeoraba las cosas, que enfrentarse a Valeria significaba más gritos, más humillaciones, más trabajo impuesto como castigo. Rodrigo ni siquiera levantó la vista de la pantalla del portátil. Siguió tecleando como si no pasara nada, como si no estuviera escuchando la forma en que su esposa trataba a su hija, como si fuera normal, aceptable, solo un detalle insignificante más de la rutina doméstica. Valeria cogió su bolso caro, echó hacia atrás su melena platino con un movimiento estudiado y salió por la puerta principal sin despedirse de nadie. El sonido de sus tacones fue disminuyendo poco a poco hasta desaparecer por completo, engullido por el ruido lejano del tráfico del Paseo de la Castellana. El silencio que quedó era pesado, sofocante. Isabel soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Lucas empezó a llorar en voz baja, ese llanto contenido de quien ya ha aprendido que llorar fuerte trae malas consecuencias. Siempre lloraba cuando Valeria se iba, como si sintiera un alivio mezclado con el miedo de que volviera. Una confusión de emociones que aún no tenía palabras para explicar. Con 4 años, Lucas todavía no entendía completamente lo que estaba pasando, pero su pequeño cuerpo ya había aprendido a reaccionar al peligro, al tono de voz agresivo, a la presencia hostil. Isabel soltó la cuchara, cogió a su hermano en brazos, aunque era demasiado pesado para sus delgados brazos, y comenzó a mecerlo lentamente, tarareando en voz baja una canción que su madre solía cantar, su madre de verdad, aquella que Isabel aún recordaba con dolorosa claridad pero que Lucas nunca conoció realmente. Se había ido cuando Lucas era solo un bebé de 6 meses. No había ocurrido nada trágico, ningún giro dramático. Marina simplemente no aguantó más. No aguantó la soledad dentro de un matrimonio lleno de muebles caros, pero vacío de afecto. No aguantó a Rodrigo llegando de madrugada y saliendo antes del amanecer. No aguantó ser tratada como una pieza decorativa más de aquella mansión perfecta. Isabel tenía 6 años en ese entonces y todavía recordaba con una nitidez cruel cada detalle de aquel día. Recordaba el sonido de la maleta siendo arrastrada por el suelo de mármol, ese ruido ronco de ruedecitas sobre piedra. Recordaba a su madre arrodillada frente a ella, sujetándole el rostro con ambas manos, los ojos rojos de tanto llorar, diciéndole que la amaba más que a nada en el mundo, pero que necesitaba irse antes de perderse por completo. Recordaba haber preguntado, con la vocecita de una niña asustada, si era culpa suya, si había hecho algo mal. Recordaba a su madre negándolo desesperadamente, abrazándola con fuerza, prometiendo que un día volvería a buscarla. Recordaba la puerta cerrándose, el pesado silencio que vino después, a Rodrigo subiendo las escaleras sin decir una palabra, encerrándose en su despacho durante 3 días. Marina había intentado mantener el contacto los primeros meses. Llamaba a escondidas cuando Rodrigo no estaba. Hablaba con Isabel por teléfono. Le contaba que estaba viviendo con su hermana en Sevilla, que estaba intentando reencontrarse, que no se había olvidado de ella. Pero las llamadas se fueron espaciando. Una vez por semana se convirtió en una vez al mes, que se convirtió en cada 2 meses, hasta que simplemente cesaron. El último contacto había sido, hacía más de 2 años, una tarjeta de cumpleaños que llegó por correo con 3 meses de retraso, algunos dibujos de mariposas y un mensaje corto diciendo que amaba a Isabel para siempre. Rodrigo había roto la tarjeta delante de ella,
diciendo que su madre había abandonado a la familia y no merecía ser recordada. Rodrigo se casó con Valeria un año después, demasiado rápido, como quien contrata a alguien para cubrir un puesto vacante en la empresa. Isabel todavía recordaba el día en que él trajo a Valeria a cenar por primera vez. Había llegado toda sonriente con un vestido rojo ajustado, trayendo regalos caros para los niños, hablando con esa voz dulce y fingida que Isabel reconoció inmediatamente como falsa. Le había dado un oso de peluche gigante a Isabel, todo de color rosa con un lazo brillante, e Isabel le había dado las gracias educadamente, aunque odiaba aquel juguete hortera, aunque sentía una opresión en el pecho al darse cuenta de que aquella mujer no tenía la menor idea de lo que a ella le gustaba de verdad. En los primeros meses, Valeria había mantenido la fachada. Fingía que le importaban, hacía preguntas sobre el colegio, llevaba a los niños a tomar helado al centro comercial, se hacía fotos sonriendo a su lado y las publicaba en las redes sociales con leyendas llenas de emojis de corazones. Pero después de la boda, la máscara se cayó. Y se cayó rápido. 3 meses después de la luna de miel en las Maldivas, Valeria ya ni siquiera fingía. Trataba a Isabel como a una empleada, ignoraba a Lucas por completo y se dedicaba íntegramente a gastar el dinero de Rodrigo en spas, salones de belleza, ropa de marca y viajes con sus amigas. Isabel se había dado cuenta enseguida de que aquella mujer no estaba allí por amor ni por ellos. Estaba allí por la comodidad, por el dinero, por la vida fácil que la mansión ofrecía. Estaba allí por la posibilidad de no tener que trabajar nunca más, de despertarse tarde, de pasar todo el día cuidándose a sí misma mientras otras personas se encargaban de todo lo demás. Y Rodrigo, demasiado ocupado para darse cuenta, demasiado ciego para ver, dejaba que todo sucediera. Cuando Isabel intentó quejarse una vez, tímida y temblorosa, diciendo que Valeria era mala con ellos, Rodrigo había suspirado cansado y dicho que estaba siendo dramática, que Valeria era una buena mujer, que Isabel necesitaba aprender a respetar a su nueva esposa. E Isabel nunca más volvió a tocar el tema. «Papá», llamó Isabel con voz tímida, casi un susurro. Rodrigo siguió tecleando, sus dedos volando sobre el teclado, respondiendo a algún correo electrónico urgente que probablemente no era tan urgente. «Papá», intentó de nuevo, un poco más alto, sintiendo el corazón acelerarse, esa mezcla de miedo y esperanza que siempre sentía cuando necesitaba llamar su atención. Él finalmente se detuvo, la miró con una expresión que mezclaba impaciencia y cansancio, esa cara de quien está siendo interrumpido de algo importante. Sus ojos no tenían cariño, no tenían curiosidad genuina, solo tenían prisa. «¿Qué pasa, Isabel?» La voz salió más áspera de lo que probablemente pretendía. «Hoy hay reunión en el colegio. La profesora ha pedido que vayas. Ha dicho que es importante, que necesita hablar sobre mí». Rodrigo suspiró hondo, de esa manera exagerada de quien está haciendo un esfuerzo enorme por mantener la paciencia. Se pasó la mano por la cara, se frotó los ojos cansados. «Isabel, sabes que tengo compromisos importantes. No puedo dejarlo todo para ir a una reunión de la colegio. Tengo una empresa que dirigir, responsabilidades serias. Hay gente que depende de mí. Pero la profesora dijo que necesita hablar contigo personalmente. Dijo que intentó llamar pero que nunca contestas». Isabel sintió que se le quebraba la voz. Los ojos empezaron a escocerle. Se contuvo para no llorar. Llorar delante de su padre nunca cambiaba nada. Solo lo ponía más impaciente. «Todo es siempre importante, hija. La profesora quiere hablar, la coordinadora quiere hablar, siempre hay alguien que quiere hablar. Pero yo necesito trabajar. Así es como tenemos esta casa, todas estas cosas buenas. Lo entiendes, ¿verdad? ¿O prefieres que perdamos todo esto? ¿Prefieres vivir en un piso pequeño, estudiar en un colegio público, no tener nada de lo que tienes ahora?» La pregunta era retórica, cargada de manipulación. Isabel lo sabía incluso con sus 10 años. Sabía que su padre le estaba echando la culpa.
haciendo parecer que estaba siendo desagradecida, egoísta, pidiendo demasiado. Pero ella asintió lentamente de todos modos, porque no tenía fuerzas para argumentar, para explicar que no le importaba la casa grande ni las cosas caras, que preferiría vivir en una chabola y tener un padre presente que vivir en aquella mansión fría y vacía. Bien. Rodrigo ya había cerrado el portátil, ya se estaba levantando. Entonces está resuelto. Dile a la profesora que estoy ocupado, pero que si necesita algo, puede enviar un correo. Responderé cuando tenga tiempo. Pero papá, intentó Isabel una última vez, la voz saliendo tan baja que apenas era audible. Por favor, solo esta vez. Es muy importante de verdad. Rodrigo ya se estaba ajustando la chaqueta, cogiendo su maletín ejecutivo de cuero italiano. Miró a Isabel por un momento y algo pasó por sus ojos, un destello de algo que podría ser culpa, o quizás solo más, cansancio, pero pasó rápido. Isabel, no insistas, lo entenderás cuando seas mayor. Ahora me voy a trabajar. Sé una buena niña, cuida de tu hermano, y ya hablaremos más tarde. Salió por la puerta sin besar a sus hijos, sin mirar atrás, sin darse cuenta de que Isabel se había quedado congelada en la silla, sosteniendo a Lucas en su regazo, los dos solos en aquella cocina enorme y fría que costó una fortuna, pero que no tenía ni una pizca de calor humano. El sonido de la puerta del garaje cerrándose resonó por la casa, el ruido del coche, de lujo arrancando, luego alejándose, y entonces solo silencio. La casa quedó en silencio. Isabel limpió la mesa, lavó los platos, guardó todo en su sitio. Lucas intentaba ayudar, pero sus manitas solo conseguían estorbar. Ella le sonrió de todos modos, le alborotó el pelo con cariño y le dijo que era el mejor ayudante del mundo. Lucas se rió, esa risa deliciosa de un niño que aún no entiende el peso del mundo. Después de ordenar la cocina, Isabel cogió la mochila de su hermano, le puso ropa limpia, le lavó los dientes, le peinó el pelo, le puso las zapatillas. Hizo todo sola mientras Lucas veía dibujos en la televisión del salón. Luego cogió su propia mochila, comprobó si había hecho los deberes, guardó el estuche, el cuaderno, el bocadillo que ella misma había preparado la noche anterior. Miró el reloj. 7:30. Tenía que salir pronto o perderían el autobús escolar. Valeria había vuelto mientras Isabel preparaba las cosas. Estaba encerrada en su habitación, hablando por teléfono, riendo a carcajadas, probablemente conversando con alguna amiga sobre algún restaurante nuevo, algún viaje que quería hacer. Isabel no se despidió. Simplemente cogió a Lucas de la mano y salió. El autobús escolar tocó el claxon frente a la verja. Isabel subió con Lucas, lo ayudó a sentarse, le puso el cinturón, se sentó a su lado. Otros niños hablaban animados, reían, se peleaban por juguetes. Isabel permanecía en silencio, mirando por la ventana, viendo pasar la ciudad. Madrid estaba despertando, gente corriendo al trabajo, vendedores ambulantes montando sus puestos, perros callejeros buscando comida. Todo tan vivo, tan lleno de movimiento, e Isabel se sentía tan cansada. En el colegio, la profesora de Isabel, doña Marina, se dio cuenta de que la niña tenía ojeras. La llamó después de clase. Le preguntó si todo iba bien en casa. Isabel sonrió, dijo que sí, que solo estaba un poco cansada porque se había acostado tarde estudiando. Doña Marina no le creyó del todo, pero tampoco insistió. Sabía que algunas cosas los niños necesitaban resolverlas solos, o mejor dicho, sabía que no siempre los adultos estaban listos para escuchar. El día pasó lentamente. Isabel prestó atención en todas las clases, hizo todas las actividades, ayudó a la profesora a repartir los materiales. A la hora del recreo, mientras los otros niños corrían y jugaban, ella se quedó sentada bajo un árbol, comiendo el bocadillo que había preparado, observando a Lucas jugar con sus compañeros en el parque infantil. Él reía, feliz, ajeno a todo. Isabel sonrió. Al menos él todavía podía ser un niño. Cuando el autobús los trajo de vuelta a casa, ya eran las 4 de la tarde. Valeria no estaba. Había salido de nuevo,
probablemente a algún salón de belleza, alguna tienda cara, alguna cita con sus amigas. Isabel entró, cerró la puerta con llave, le quitó los zapatos a Lucas, lo bañó, le puso ropa cómoda, lo puso a ver la televisión mientras ella iba a ocuparse de la ropa que se acumulaba en el lavadero. El lavadero estaba en la parte trasera de la casa, una habitación pequeña con lavadoras modernas que Isabel todavía no sabía usar bien. Cogió la ropa, separó la clara de la oscura como había visto hacer a la antigua empleada. Puso detergente, apretó los botones que creía que eran los correctos. La máquina comenzó a girar, haciendo un ruido fuerte que llenaba el silencio de la casa. Mientras esperaba, Isabel fue a la habitación de Lucas, hizo la cama, organizó los juguetes esparcidos, dobló la ropa limpia que estaba encima de la silla. Luego fue a su propia habitación, pequeña y sencilla en comparación con el resto de la mansión. Tenía una cama individual, un escritorio lleno de cuadernos, una estantería con pocos libros. En la pared, dibujos que ella misma había hecho. Todos tenían el mismo tema: la lluvia. Lluvia cayendo sobre casas, sobre árboles, sobre personas. Pero siempre, en algún rincón, un pedacito de sol intentando asomar por detrás de las nubes. Isabel se sentó en la cama, cogió un cuaderno, empezó a dibujar. Dibujaba siempre que se sentía sola. Era lo único que la hacía olvidar por unos minutos, que solo tenía 10 años y estaba cuidando de una casa entera, de un hermano pequeño, de responsabilidades que no eran suyas. El sonido de la puerta principal abriéndose la sacó de su trance. Isabel guardó el cuaderno rápidamente, bajó las escaleras corriendo. Valeria había vuelto. Traía varias bolsas de compras, el rostro radiante, los ojos brillando de satisfacción. Tiró las bolsas en el sofá, se quitó los zapatos, fue directa a su habitación sin decir nada. Isabel volvió al lavadero, sacó la ropa de la máquina, la tendió en el tendedero que había en el patio. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Era bonito. Isabel se detuvo un momento, mirando aquel cielo inmenso, deseando que su madre de verdad estuviera allí, que las cosas fueran diferentes, que pudiera ser solo una niña, jugando en el patio, en lugar de estar cuidando de ropa mojada. Lucas apareció en la puerta, sosteniendo un coche de juguete. «Vela, tengo hambre». Isabel se secó las manos en el delantal, le sonrió. «Vamos a hacer la cena entonces, ¿vale?» Los dos fueron a la cocina. Isabel cogió pasta, salsa de tomate, queso rallado, empezó a cocinar mientras Lucas se sentaba en el suelo a jugar. Se subía a un taburete para alcanzar las ollas, encendía el fuego con cuidado, removía la pasta con una cuchara demasiado grande para sus manos. Lo hacía todo despacio, con atención, porque tenía miedo de equivocarse, de quemar, de estropear la comida. Cuando la cena estuvo lista, sirvió 2 platos, llamó a Lucas a la mesa, se sentó a su lado. Comieron en silencio. De vez en cuando, Lucas contaba algo sobre el colegio, sobre sus amigos, e Isabel escuchaba con atención, haciendo preguntas, sonriendo, fingiendo que todo estaba bien. Valeria apareció en la cocina cuando estaban terminando. Miró los platos a Isabel, frunció el ceño. «¿Has cocinado tú esto?» Isabel asintió. «Espero que lo hayas limpiado todo bien después. No quiero ver desorden. ¿Y mi cena?» «La he dejado lista en la olla». Valeria resopló, cogió un plato, se sirvió, comió de pie, mirando el móvil. Luego dejó el plato en el fregadero sin lavar y subió a su habitación. Isabel oyó la puerta cerrarse de un portazo. Se levantó, lavó todos los platos, limpió la vitrocerámica, guardó las ollas. Lucas ya tenía sueño, se frotaba los ojos. Ella lo cogió, en brazos de nuevo lo llevó a su cuarto, lo acostó en la cama, lo tapó con la sábana, le dio un beso en la frente. Lucas se durmió rápido, su respiración tranquila e inocente. Isabel volvió a su habitación, se cambió de ropa, se acostó en la cama. Miró al techo, sintiendo el cuerpo dolorido. La espalda, los brazos, las piernas. Le dolía todo, pero no podía quejarse.
No tenía a quién quejarse. Cerró los ojos intentando dormir, pero el sueño no llegaba. Nunca llegaba fácil. Se quedaba allí tumbada mirando el techo oscuro, escuchando los sonidos lejanos de la ciudad, sintiendo el cuerpo dolorido. La espalda, los brazos, las piernas, le dolía todo, pero no podía quejarse. No tenía a quién quejarse. Valeria se reiría de ella, le diría que estaba siendo débil, dramática, y su padre ni siquiera la escucharía de verdad. Pensó en su padre, si llegaría a casa esa noche o si dormiría en el despacho de nuevo, como hacía 3 o 4 veces por semana. Pensó en su madre, donde quiera que estuviera, si todavía se acordaba de ellos, si los echaba de menos, si sentía remordimiento por haberse ido. Isabel no la culpaba. Con 10 años ya entendía por qué alguien huiría de aquella casa. Lo que no entendía era por qué su madre no la había llevado con ella. ¿Por qué la había dejado allí, en ese lugar frío, con ese padre ausente y esa madrastra cruel? Pensó en Valeria, en lo bueno que sería si ella también se fuera, si simplemente desapareciera y no volviera nunca más. La casa sería más ligera, más respirable. Isabel y Lucas podrían vivir solos, apañándoselas a su manera, sin nadie gritando, sin nadie exigiendo, sin nadie haciéndolos sentir pequeños e indeseados. Pensó en Lucas, en la forma en que sonreía incluso sin entender nada, incluso viviendo en ese ambiente pesado y sofocante. Él todavía era puro, inocente. No se daba cuenta de que estaba creciendo en una casa sin amor. E Isabel quería proteger esa inocencia todo lo que pudiera. Quería que fuera feliz al menos mientras fuera demasiado pequeño para entender la verdad. Y pensó en sí misma, en cómo sería tener una infancia de verdad. Jugar sin preocuparse por los platos sucios, correr sin pensar en la ropa que lavar, dormir sin miedo a despertarse demasiado temprano para preparar el desayuno. Ser una niña, de verdad, no esa versión madura y sobrecargada en la que se había convertido, pero eso era un sueño lejano, inalcanzable, casi ridículo de tan imposible. Una lágrima se deslizó por el rabillo del ojo, mojando la almohada. Isabel la limpió rápidamente, se giró de lado, abrazó la almohada con fuerza. No podía dejar que la tristeza la dominara. No podía rendirse. Lucas la necesitaba. Si ella se derrumbaba, ¿quién cuidaría de él? ¿Quién lo protegería? Nadie. Así que tenía que ser fuerte. Tenía que continuar. Tenía que aguantar. Mañana sería otro día igual. Y pasado mañana. Y el siguiente. Una secuencia infinita de días idénticos, pesados, agotadores. Pero ella aguantaría, porque no tenía otra opción, porque era eso o dejar a Lucas solo. Y ella nunca, nunca abandonaría a su hermano. Afuera, la ciudad seguía viva. Los coches tocaban el claxon en la avenida. La gente volvía de fiestas o iba a trabajos nocturnos. Las sirenas sonaban a lo lejos. El mundo giraba indiferente al sufrimiento de una niña de 10 años, encerrada en una pequeña habitación de una mansión cara. Madrid no paraba nunca. La ciudad que nunca duerme, decían. E Isabel tampoco dormía. Se quedaba allí con los ojos abiertos en la oscuridad, el cuerpo dolorido, el corazón encogido, esperando el amanecer para poder empezar todo de nuevo. Pero el tiempo tiene una forma cruel de cobrar lo que fue ignorado. Y pronto, muy pronto, una llamada telefónica rasgaría ese silencio ensayado, esa rutina anestesiada, ese falso orden perfecto. Rodrigo finalmente despertaría a la realidad que él había creado. Una realidad donde él era el padre más ausente del mundo, y su hija se estaba muriendo por dentro, un día a la vez, cargando sola un fardo que nunca debería haber sido suyo. Una realidad donde el amor se medía en muebles caros y dinero en la cuenta, pero nunca en abrazos, presencia, atención verdadera. Por ahora, en esa fría noche de invierno madrileño, con el viento golpeando las ventanas y la lluvia comenzando a caer afuera, Isabel solo cerró los ojos e intentó dormir, porque mañana se despertaría a las 5:30 de nuevo,
prepararía el desayuno de nuevo, cuidaría de Lucas de nuevo, fingiría que todo estaba bien de nuevo. Era todo lo que sabía hacer. Y Rodrigo, que en ese preciso momento estaba cerrando un contrato millonario en un carísimo restaurante japonés del Paseo de la Castellana, celebrando con sake y risas vacías, ni se imaginaba que su hija estaba sufriendo, ni se imaginaba que una bomba de relojería emocional estaba haciendo tic-tac dentro de su propia casa, ni se imaginaba que pronto todo se derrumbaría, y cuando se derrumbara no habría dinero en el mundo que pudiera arreglarlo. Las semanas fueron pasando y la rutina continuaba implacable, como una máquina bien engrasada que no puede parar nunca. Isabel se despertaba antes del sol, siempre a la misma hora, 5:30 de la mañana, cuando la ciudad todavía estaba oscura y silenciosa. Su cuerpo ya había creado un reloj interno, ya no necesitaba despertador. Abría los ojos sola, todavía cansada, todavía con sueño, pero sabiendo que tenía trabajo esperándola. Se levantaba despacio, con el cuerpo dolorido de una manera que ningún niño debería sentir. La espalda, principalmente. Cargaba tanto a Lucas que su pequeña espalda había desarrollado un dolor constante, sordo, que nunca desaparecía por completo. Pero no se quejaba. Había aprendido que la queja era una palabra lanzada al viento. Bajaba las escaleras aún a oscuras, encendía solo las luces necesarias para ahorrar energía, porque Valeria gritaba cuando la factura llegaba. ¡Alta! Preparaba el café como le gustaba a su padre, fuerte y amargo. Cortaba frutas con un cuchillo que era demasiado grande para sus manos, pero que ya había aprendido a manejar con cuidado. Untaba mantequilla en los panes, calentaba leche para las gachas de Lucas, organizaba la mesa con un mantel limpio y servilletas dobladas. Todo tenía que estar perfecto. Perfecto para personas que ni siquiera se daban cuenta del esfuerzo detrás de esa perfección. Luego subía de nuevo, despertaba a Lucas con cuidado, le cambiaba el pañal cuando todavía se hacía pis en la cama, lo limpiaba, lo lavaba, lo vestía con ropa limpia que ella misma había lavado la noche anterior, le cepillaba los dientes, le peinaba el pelo, le ponía las zapatillas. Lucas era dócil, la dejaba hacer todo, a veces todavía medio dormido, bostezando, frotándose los ojitos. Isabel lo hacía todo con un cariño automático, mecánico, porque era lo que se hacía, era lo que tenía que hacerse. Preparaba su mochila, comprobaba si tenía el almuerzo, la botella de agua, la agenda escolar. Preparaba su propia mochila, cogía los pesados cuadernos, los libros que apenas tenía tiempo de leer bien porque llegaba a casa tan cansada que las letras bailaban frente a sus ojos. Bajaba de nuevo con Lucas de la mano, servía el desayuno, se sentaba a su lado, le limpiaba la boca cada vez que se manchaba. Rodrigo bajaba siempre a las 6:15, como un reloj, se sentaba, comía, tecleaba. Rara vez hablaba, rara vez miraba. Isabel había dejado de esperar que le preguntara cómo estaba, cómo había sido el día anterior, si necesitaba algo. Esas preguntas ya no llegaban. Quizás nunca habían llegado de verdad. El colegio empezaba a las 7:30. El autobús escolar tocaba el claxon a 1900 en las 7. Isabel cogía a Lucas de la mano, salía de casa, cerraba la puerta con llave porque Valeria todavía estaba durmiendo y no se despertaba para nada. Subía al autobús. Ayudaba a Lucas a sentarse, le ponía el cinturón, se sentaba a su lado. Otros niños hablaban, reían, jugaban. Isabel se quedaba en silencio, mirando por la ventana, viendo a Madrid despertar lentamente, edificios altos, el tráfico comenzando, gente corriendo para coger el metro. Todos tenían sus vidas, sus problemas, sus rutinas, y ella tenía la suya. En el colegio, las clases pasaban lentamente. Isabel intentaba prestar atención, pero era difícil. Su cabeza se quedaba pensando en lo que tenía que hacer cuando llegara a casa. Había ropa acumulada para lavar, la habitación de Lucas necesitaba ser ordenada, la cocina necesitaba ser limpiada de nuevo, el baño de la planta baja estaba sucio. Valeria se quejaría si no estaba todo impecable. Siempre se quejaba. Doña Marina, la profesora de lengua,
Se dio cuenta de que Isabel estaba dispersa. La llamó después de clase, le pidió que se quedara un poco. Los otros niños salieron corriendo al recreo, gritando, jugando, saltando. Isabel se quedó sentada en su pupitre, esperando. Rodrigo seguía llegando tarde y saliendo temprano. Sus negocios prosperaban como nunca. Acababa de cerrar la compra de un terreno estratégico en la zona oeste. Estaba negociando la construcción de 2 torres residenciales en el barrio de Chamberí y había conseguido un importante contrato con una cadena de hoteles de lujo. El dinero entraba, las cifras subían, los elogios de los socios eran frecuentes. Estaba en la cima de su carrera, siendo llamado visionario por la prensa especializada, dando entrevistas para revistas de negocios, participando en paneles en eventos del sector. Era el hombre del momento, el empresario de éxito que había construido un imperio desde cero. Pero en casa era solo una figura que aparecía de refilón, siempre apresurada, siempre distraída, siempre pensando en otra cosa. A veces pasaba días sin mirar realmente a sus hijos. Pasaba junto a Isabel en el pasillo y solo hacía un gesto vago con la cabeza, como si estuviera saludando a un empleado. Veía a Lucas corriendo por el salón y solo le pedía que hiciera menos ruido porque estaba en una videoconferencia. Su presencia en la mansión era física, pero no real. Era como un fantasma caro vestido con traje italiano. Valeria, por otro lado, estaba cada vez más ausente y cada vez más cruel en los raros momentos en que estaba presente. Pasaba los días enteros fuera, en spas, salones, gimnasios, almuerzos con amigas en restaurantes carísimos del barrio de Salamanca. Volvía siempre tarde por la noche, a menudo ligeramente ebria de champán, cargando bolsas de compras, hablando en voz alta por teléfono sobre cosas completamente frívolas. Y cuando se cruzaba con Isabel, siempre tenía alguna crítica afilada que hacer. La casa es un desastre. El cuarto de Lucas huele mal. La ropa está mal doblada. La comida no tenía sal. Dejaste un vaso sucio en el fregadero. No limpiaste bien el baño. Siempre algo. Siempre una queja. Siempre una forma de hacer que Isabel se sintiera inadecuada, incapaz, pequeña. Isabel intentaba hacerlo todo perfecto, pero cuanto más lo intentaba, más se equivocaba por el cansancio. Sus notas en el colegio empezaron a bajar. Doña Marina, la profesora, la llamó para hablar 2 veces, preocupada. Le preguntó si todo iba bien en casa, si dormía bien, si comía bien. Isabel sonrió. Dijo que sí, que solo estaba un poco cansada por los exámenes. Doña Marina no le creyó, pero tampoco podía hacer mucho. Tenía 30 alumnos en clase, demasiados problemas que resolver y padres que rara vez aparecían cuando se les convocaba. Una tarde, a mediados de octubre, cuando el calor de Madrid era insoportable y el aire pesado parecía pegarse a la piel, Isabel estaba en el lavadero intentando lidiar con una montaña de ropa sucia. Había más ropa de la que podía manejar. Valeria se cambiaba de ropa 3 o 4 veces al día. Siempre lo tiraba todo en el cesto sin pensarlo 2 veces, y la pila solo crecía. Isabel solo tenía 10 años y no alcanzaba bien la parte de arriba de la lavadora. Tenía que subirse a un taburete para meter la ropa, y el taburete se tambaleaba peligrosamente cada vez que se estiraba. Estaba metiendo una sábana en la máquina cuando el taburete cedió. Isabel cayó, golpeándose el hombro con fuerza contra el suelo de cerámica. El dolor fue inmediato, agudo, cortante. Contuvo un grito, mordiéndose el labio hasta sangrar, porque sabía que si Valeria la oía, se enfurecería por el ruido. Se quedó allí caída unos segundos, intentando respirar a través del dolor, sintiendo lágrimas calientes deslizarse por su rostro. Lucas apareció en la puerta del lavadero, con los ojos desorbitados de susto. «Vela, ¿te has caído? ¿Estás bien?» Isabel se secó las lágrimas rápidamente, forzó una sonrisa. «Estoy bien, Lu. Solo me he resbalado. No ha sido nada. Vete a ver tus dibujos, ¿vale? Ahora mismo voy». Lucas se quedó mirando un momento más, no muy convencido, pero acabó dándose la vuelta y saliendo. Isabel se levantó despacio, con el hombro palpitando, y siguió metiendo la ropa en la máquina.
No podía parar. Tenía que terminar aquello. Si no, Valeria gritaría después. El dolor en el hombro persistió durante los días siguientes. Isabel intentó ignorarlo, pero era difícil. Le dolía cuando cargaba a Lucas, le dolía cuando cogía la pesada mochila del colegio, le dolía cuando levantaba ollas o cuando tendía la ropa en el tendedero, pero no le dijo nada a nadie. ¿A quién le iba a importar de todos modos? En el colegio, durante la clase de educación física, la profesora de deportes se dio cuenta de que Isabel tenía dificultades para levantar el brazo. La llamó, le preguntó qué había pasado. Isabel dijo que se había caído en el patio jugando. La profesora le sugirió que fuera al médico, pero Isabel negó con la cabeza. Dijo que mejoraría solo, que no era nada serio. La profesora insistió en que al menos sus padres deberían saberlo, pero Isabel le suplicó que no llamara a casa, que su padre se enfadaría, que no quería molestar a nadie. La profesora, dividida entre la preocupación y el respeto por la voluntad de la niña, acabó dejándolo pasar. Doña Marina acercó una silla, se sentó frente a Isabel. Era una mujer de unos 45 años, con el pelo canoso y ojos amables detrás de las gafas. Llevaba más de 20 años siendo profesora y reconocía las señales de un niño que sufre cuando las veía. «Isabel, ¿estás bien?» Su voz era suave, preocupada. «He notado que andas muy cansada. Tus notas han bajado en las últimas semanas. Tú que siempre sacas tan buenas notas». Isabel se retorció las manos, no sabía dónde mirar. «Estoy bien, profesora. Es solo que he tenido unos exámenes difíciles». «No es solo eso». Doña Marina se inclinó hacia adelante. «Tienes unas ojeras muy profundas. Te duermes durante las clases. Ya no juegas en el recreo y mira tus manos». Doña Marina cogió las manos de Isabel con delicadeza, las giró hacia arriba. Las palmas estaban callosas, los dedos con pequeños cortes, las uñas comidas hasta la carne. Eran manos de alguien que trabajaba duro, no manos de una niña de 10 años. «¿Qué has estado haciendo para que tus manos estén así?» «Ayudo en casa», respondió Isabel en voz baja, retirando las manos y escondiéndolas bajo el pupitre. «No es nada del otro mundo». «Ayudar en casa es una cosa. Pero esto», dijo doña Marina, señalando donde habían estado las manos, «es trabajo pesado. ¿Estás lavando la ropa a mano? ¿Limpiando toda la casa?» Isabel no respondió. Solo miró al suelo, sintiendo las mejillas arder. «¿Dónde está tu madre, Isabel? ¿Por qué no está haciendo ella estas cosas? Mi madre se fue cuando yo era pequeña. Ahora solo están mi padre y Valeria, su esposa. ¿Y ellos saben que estás haciendo todo este trabajo?» Isabel se encogió de hombros, un gesto cansado y resignado que parecía demasiado viejo para ella. «No tenemos empleada ahora mismo, así que alguien tiene que hacerlo». «Pero tú eres una niña». Doña Marina estaba visiblemente alterada. «Eso no es tu responsabilidad. Tu padre tiene que contratar a alguien, o su esposa tiene que hacer esas cosas, pero no tú». «Está todo bien, profesora». Isabel forzó una sonrisa. «Yo puedo con ello. No es tan difícil. Isabel, mírame». Doña Marina esperó hasta que la niña levantó la vista. «Esto no está bien. Y tú lo sabes. Necesito hablar con tu padre. Necesito que venga aquí para que hablemos de cómo estás». «No». Isabel se levantó de repente, asustada. «Por favor, no lo llame. Empeorará todo. Se enfadará. Pensará que me estoy quejando, y Valeria se pondrá aún peor». «¿Cómo que peor? Ya no le gusto. Si sabe que he contado cosas nuestras a alguien, se pondrá furiosa. Me dará más trabajo, me gritará más. Por favor, profesora, no llame a mi padre». Doña Marina se quedó en silencio, dividida. Sabía que debía insistir, que esa situación claramente no estaba bien, que una niña no debería llevar tanto peso sobre sus hombros, pero también sabía que las intervenciones mal hechas a veces empeoraban las cosas para los niños. E Isabel estaba desesperada, suplicaba con la mirada, temblaba de miedo solo de pensar en las consecuencias. «Está bien», dijo doña Marina finalmente con un profundo suspiro. «No llamaré ahora. Pero Isabel, escucha bien lo que te
Voy a decir, si las cosas empeoran, si necesitas ayuda, vienes a hablar conmigo, a cualquier hora. ¿Me lo prometes? Isabel asintió aliviada. Y trata de descansar más. Intenta pedir ayuda. No tienes que hacerlo todo sola. Isabel asintió de nuevo, pero ambas sabían que no pediría ayuda. Porque cuando aprendes desde pequeña que nadie viene cuando pides, dejas de pedir. Simplemente dejas de hacerlo. Doña Marina dejó que Isabel fuera al recreo, pero se quedó sentada unos minutos más, mirando por la ventana a los niños que corrían y jugaban fuera. Isabel estaba sentada sola bajo un árbol, comiendo un simple bocadillo que ella misma había preparado, mirando a Lucas que jugaba feliz con otros niños en el parque. Había algo profundamente equivocado en esa escena, una niña que debería estar jugando, pero que parecía cargar el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. Doña Marina decidió que observaría más de cerca, anotaría todo lo que notara, y si las cosas continuaban así o empeoraban, tomaría medidas con o sin el permiso de Isabel, porque había límites para lo que se podía ignorar, y esa situación estaba peligrosamente cerca de cruzar esos límites. Unos días después, en medio de una calurosa tarde de octubre, ocurrió algo que Isabel no esperaba. Sandra, la empleada que había renunciado unas semanas atrás, volvió para buscar unos documentos que había olvidado en un armario del lavadero. Valeria ni siquiera estaba en casa, había salido para otra tarde de compras y tratamientos de belleza. Rodrigo, por supuesto, estaba en la oficina, así que fue Isabel quien abrió la puerta, sorprendida al ver a Sandra allí. ¡Sandra! La voz de Isabel salió más alegre de lo que pretendía. «Pasa, por favor». Sandra entró, pero en cuanto vio a Isabel de cerca, su rostro cambió. La alegría de ver a la niña se transformó en una profunda preocupación, casi horror. Isabel tenía los ojos rojos e hinchados de tanto frotárselos por el cansancio. Tenía manchas moradas bajo los ojos que parecían hematomas. Las manos estaban heridas de tanto fregar platos con agua fría y jabón fuerte, la piel agrietada y sangrando en algunos puntos. También estaba más delgada, la ropa le quedaba grande, los huesos de las muñecas se marcaban demasiado. Sandra sintió que se le encogía el corazón. Era una mujer de 52 años, con el pelo canoso recogido en un moño, el rostro marcado por arrugas de expresión. Había criado a 3 hijos sola, después de que su marido se fuera. Conocía el trabajo duro, conocía la lucha, reconocía el sufrimiento cuando lo veía en la cara de alguien. «Dios mío, niña, ¿qué te están haciendo?» Sandra cogió las manos de Isabel con delicadeza pero con firmeza. Miró sus dedos agrietados, sus uñas comidas hasta la carne, los callos que se formaban en sus pequeñas palmas. «No puedes estar haciendo trabajo de adulto. Eres una niña. ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde está esa mujer?» Isabel retiró las manos, asustada, mirando a los lados como si temiera que alguien estuviera escuchando. «Por favor, no hables alto. Si alguien oye, habrá problemas». «¿Qué alguien? No hay nadie aquí más que nosotras». Aún así, Isabel temblaba ligeramente. «Por favor, Sandra, no le digas nada a nadie. Estoy bien. Es solo hasta que contraten a alguien nuevo. No hay nada de bien en esto, niña». Sandra estaba visiblemente indignada, con las manos en las caderas, los ojos ardiendo de rabia. «Esto es abuso, es explotación infantil. Me fui de esta casa precisamente porque no soportaba ver lo que esa mujer os hacía. Te trataba peor que a un perro, y tu padre no hacía nada, y por lo que veo sigue sin hacer nada. Por favor». La voz de Isabel salió desesperada, casi un susurro ahogado. «Si dices algo, todo empeorará. Valeria se enfadará conmigo. Dirá que me he inventado historias. Me dará más trabajo como castigo. Y mi padre, él no te creerá. Nunca cree a nadie que se queja de ella. Siempre se pone de su lado. Siempre. Así que, por favor, no digas nada. Déjalo estar». Sandra se quedó en silencio un largo momento, mirando a esa niña pequeña y frágil que llevaba un peso inmenso sobre sus hombros. Quería hacer algo.
Quería denunciarlo a los servicios sociales. Quería gritarle a Rodrigo que despertara y viera lo que estaba sucediendo bajo su propio techo de mármol importado. Quería coger a Isabel y a Lucas y llevárselos de esa casa que parecía un museo caro, pero era un infierno disfrazado. Pero también sabía que la interferencia externa a veces empeoraba las cosas, especialmente cuando involucraba a gente con dinero y poder. Gente como Rodrigo tenía abogados caros, tenía influencias, tenía formas de hacer desaparecer los problemas. Y al final, quienes sufrían eran los niños. Siempre los niños. «Está bien», dijo Sandra finalmente, su voz sonando pesada, cansada. «No diré nada ahora, pero escucha bien lo que te voy a decir, Isabel. Eres fuerte, más fuerte de lo que deberías ser a tu edad, pero todo el mundo tiene un límite, y si sigues así tu cuerpo te pasará factura. Enfermarás, te romperás. ¿Entiendes?» Isabel asintió, aunque no lo entendía del todo. «Voy a dejarte mi número de teléfono aquí». Sandra sacó un papel y un bolígrafo de su bolso. Garabateó rápidamente. «Si me necesitas, si las cosas se ponen muy mal, si necesitas ayuda. ¿De verdad me llamas? A cualquier hora del día o de la noche. Pueden ser las 3 de la mañana que yo te contesto. ¿Prometes que llamarás si lo necesitas?» «Lo prometo», dijo Isabel, cogiendo el papel y guardándolo en el bolsillo del pantalón. Pero sabía que nunca llamaría, porque pedir ayuda significaba admitir debilidad, admitir que no podía con todo, y si admitía eso, ¿quién cuidaría de Lucas? ¿Quién se aseguraría de que él estuviera bien? Sandra se quedó unos minutos más. Le preguntó cómo iban las cosas, si Rodrigo pasaba más tiempo en casa ahora, si Valeria había mejorado. Isabel respondió a todo con medias verdades, minimizando, protegiendo. Al final, Sandra cogió los documentos que había venido a buscar, pero antes de irse, atrajo a Isabel en un abrazo apretado, de esos abrazos de madre que Isabel no recibía desde hacía tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentían. «Eres especial, niña», le susurró Sandra al oído. «No dejes que este mundo cruel te robe eso. Y cuídate a ti misma también, ¿vale? No solo a los demás». Sandra se fue con el corazón apesadumbrado, llevándose consigo la imagen de esa niña exhausta y herida, deseando que alguien en algún momento se diera cuenta de lo que era tan obvio, rezando para que no fuera demasiado tarde cuando eso sucediera. Los días se hicieron más difíciles. El frío de junio llegó a Madrid, y con él una serie de días lluviosos y grises. La casa estaba helada, pero Valeria se quejaba cuando Isabel encendía la calefacción porque la factura de la luz subiría. Lucas cogió una gripe fuerte, tuvo fiebre alta, tosió toda la noche. Isabel lo cuidó sola, poniéndole paños fríos en la frente, haciéndole té, dándole medicinas, quedándose despierta toda la noche junto a la cama de su hermano. Rodrigo estaba de viaje en Bruselas, cerrando un negocio con el gobierno. Valeria estaba en Baqueira Beret con sus amigas, en un fin de semana largo en un hotel de 5 estrellas. Isabel se quedó sola con Lucas enfermo durante 3 días. Ella misma empezaba a sentirse mal, con dolor de garganta, el cuerpo dolorido, la fiebre comenzando a subir. Pero no podía parar. Lucas la necesitaba. Al tercer día, Lucas mejoró. La fiebre bajó, empezó a comer de nuevo, volvió a sonreír. Pero Isabel empeoró. Su fiebre subió a 39 grados. Le dolía tanto la garganta que apenas podía tragar. Todo el cuerpo le temblaba con escalofríos. Se arrastró hasta su habitación. Se acostó en la cama, se tapó con la manta hasta la barbilla. Lucas se asustó. Apareció en la puerta de la habitación, sosteniendo un osito de peluche. «Bella, ¿estás enferma? ¿Quieres que llame a alguien?» Isabel intentó sonreír, pero le salió una mueca. «No hace falta, Lu. Es solo una gripe. Ya se me pasará. Puedes quedarte viendo la tele y si tienes hambre, hay galletas en la cocina. Pero no toques el fuego, ¿vale?» Lucas asintió, pero se quedó allí parado mirando a su hermana con ojos preocupados. Incluso con solo 4 años, se daba cuenta de que algo iba muy mal. «Bella, ¿quieres que me quede aquí contigo?»
Isabel sintió que se le encogía el pecho. Quería decir que sí, que quería compañía, que estaba asustada, que no quería estar sola. Pero en lugar de eso negó con la cabeza. «No hace falta. Vete a jugar. La hermana solo va a dormir un poquito». Lucas salió lentamente, mirando hacia atrás varias veces. Isabel cerró los ojos dejando que las lágrimas corrieran. Estaba exhausta, enferma, sola, y nadie lo sabía. A nadie le importaba. Valeria volvió de Vaqueira Beret al final de la tarde, radiante, bronceada, llena de bolsas de compras. Entró en casa hablando en voz alta por teléfono, riéndose de algún chiste que alguien le había contado. Pasó por la habitación de Isabel sin siquiera mirar dentro. Fue directa a la habitación principal, se dio un largo baño, se arregló y volvió a salir para cenar con una amiga. Rodrigo no volvió de Bruselas hasta 2 días después. Llegó tarde por la noche, cansado del viaje, cargando su maletín ejecutivo y el portátil. Subió directamente a su habitación sin comprobar cómo estaban sus hijos. A la mañana siguiente, cuando bajó a desayunar, le extrañó no encontrar la mesa puesta. Le extrañó el silencio de la casa. Llamó a Isabel. Nadie respondió. Fue a su habitación. Abrió la puerta. La niña estaba acostada en la cama, pálida, sudorosa, temblando. Rodrigo sintió una opresión en el pecho, una punzada de algo que podría ser preocupación, o quizás solo inconveniencia. «¿Isabel? ¿Estás enferma?» Ella abrió los ojos lentamente, intentó hablar, pero la voz le salió ronca y débil. «Tengo fiebre, papá. Creo que he cogido la gripe de Lucas». «¿Cuánto tiempo llevas así?» «Unos días». «¿Unos días?» Rodrigo frunció el ceño. «¿Y por qué no has dicho nada? ¿Por qué no me has llamado?» «Estabas de viaje, no quería molestar». «Isabel, esto es serio. Deberías haber hablado con Valeria al menos». Isabel no respondió, solo volvió a cerrar los ojos. Rodrigo se quedó allí parado un momento, sin saber qué hacer. No estaba acostumbrado a lidiar con niños enfermos. Eso siempre había sido trabajo de otra persona. Primero de Marina, luego de las empleadas, luego de Valeria. Pero ahora estaba allí, solo, y tenía que hacer algo. Salió de la habitación, fue a la habitación principal. Valeria todavía dormía, con el antifaz de seda cubriéndole los ojos. Rodrigo la despertó, le explicó que Isabel estaba enferma. Valeria puso los ojos en blanco, irritada por haber sido despertada. «¿Y qué quieres que haga? No soy médico. Al menos mírala, a ver si es grave». «Rodrigo, tengo un compromiso a las 10. No puedo quedarme cuidando de una niña enferma». «Llama a un médico particular. Pide una consulta a domicilio. Tienes dinero para eso». Pero nada. Valeria ya se estaba levantando, yendo hacia el baño. «Siempre lo resuelves todo con dinero. Resuelve esto también». Rodrigo volvió a la habitación de Isabel, sintiendo una confusa mezcla de rabia, impotencia y culpa. Llamó a su secretaria. Le pidió que concertara una consulta a domicilio urgente. Luego se quedó allí, sentado en el borde de la cama, mirando a la hija que apenas conocía de verdad. «Isabel, ¿has tomado las medicinas?» «Están en el botiquín. He tomado algunas». «¿Y Lucas? ¿Está bien?» «Sí. Él ya ha mejorado. ¿Lo cuidaste tú sola cuando se puso enfermo?» Isabel asintió sin abrir los ojos. Rodrigo sintió algo extraño en el pecho. Era como si estuviera viendo a su hija por primera vez de verdad. Vio las ojeras profundas, la piel pálida, las manos pequeñas, heridas y callosas. Vio a una niña que había sido forzada a crecer demasiado rápido, a cargar con responsabilidades que no eran suyas. Y por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo se preguntó si estaba haciendo lo correcto, si estar siempre trabajando, siempre ausente, siempre demasiado ocupado, era realmente la mejor forma de cuidar de su familia. Pero era solo un pensamiento pasajero, una pequeña chispa que pronto fue apagada por la fuerza de la costumbre, la urgencia de la rutina, la necesidad de volver a la oficina. El médico llegó 1 hora después, examinó a Isabel,
Dijo que era una gripe fuerte, pero que pasaría con reposo y la medicación adecuada. Le recetó antibióticos, antitérmicos, una semana de reposo. Rodrigo pagó la consulta, le dio las gracias y el médico se fue. «Isabel se pondrá bien», se dijo Rodrigo a sí mismo, como si se estuviera convenciendo. «Es solo una gripe. Los niños cogen gripe a todas horas. Es normal». Y con esa frágil justificación volvió a la oficina esa misma tarde, dejando a Isabel sola de nuevo, febril y exhausta, cuidando de sí misma como siempre lo había hecho. Porque en el fondo, Rodrigo aún no lo había entendido. Aún no había despertado. Aún vivía en esa cómoda burbuja de negación, creyendo que todo estaba bajo control, que la vida era ese orden impecable que veía en las superficies pulidas de la mansión. Pero la realidad estaba allí, escondida en los detalles que se negaba a ver, en las manos heridas de su hija, en las ojeras profundas, en el silencio resignado, en los dibujos de lluvia, en las peticiones no hechas, en la soledad clamorosa de una niña que había aprendido que el amor no era algo que se esperaba, solo algo que se veía de lejos en los demás, y esa realidad estaba a punto de explotarle en la cara de una forma que nunca imaginaría, porque el cuerpo humano tiene límites, y el de Isabel estaba llegando rápidamente al suyo. Noviembre llegó trayendo consigo el calor sofocante de Madrid, ese calor húmedo que se pegaba a la piel, y lo hacía todo más difícil. Las tardes eran especialmente pesadas, el aire estancado, sin una sola brisa para refrescar. Isabel sentía como si estuviera cargando el doble del peso habitual. Cada movimiento requería un esfuerzo consciente. Levantarse, caminar, respirar, todo parecía más agotador de lo que debería. Su pequeño cuerpo estaba llegando al límite, emitiendo señales de alerta que ella intentaba desesperadamente ignorar porque no tenía otra opción. Parar no era una opción, rendirse no estaba en su vocabulario. La espalda le dolía constantemente ahora. Ya no era ese dolor pasajero que aparecía y desaparecía. Era una presencia constante, un peso que aumentaba cada día, una quemazón sorda que comenzaba en la base de la columna y se irradiaba hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Isabel solo tenía 10 años, pero ya conocía íntimamente el significado del dolor crónico, del agotamiento físico que iba más allá del cansancio normal. Sabía lo que era despertarse con dolor y dormirse con dolor. Cómo era vivir con un cuerpo que se quejaba, pero que necesitaba seguir funcionando de todos modos. Pero la rutina no paraba, nunca paraba. No importaba si estaba enferma, cansada o herida. Las tareas seguían acumulándose como una montaña que ella escalaba todos los días solo para descubrir que al día siguiente la montaña había crecido aún más. Rodrigo estaba más ocupado que nunca. Había conseguido cerrar 3 contratos importantes en el mismo mes, y ahora estaba sumergido en reuniones interminables, viajes de negocios, cenas con inversores. Llegaba a casa después de la medianoche y salía antes de las 6 de la mañana. Pasaban días enteros sin que intercambiara más de 2 palabras con sus hijos. Valeria estaba aún más ausente y más cruel. Había descubierto una nueva clínica de estética en el barrio de Salamanca y pasaba tardes enteras haciéndose tratamientos faciales, masajes, drenaje linfático. Gastaba fortunas de la tarjeta conjunta en procedimientos que prometían la juventud eterna, en cremas importadas, en viajes de fin de semana con sus amigas. Volvía a casa siempre tarde, siempre de mal humor, siempre lista para encontrar un defecto en algo que Isabel hubiera hecho. Una mañana, a mediados de noviembre, Rodrigo estaba en el salón repasando unos documentos antes de salir para una reunión decisiva con los accionistas de un fondo de inversión. Era una reunión crucial, de esas que podían cambiar completamente el rumbo de la empresa. Estaba nervioso, revisando cifras, ensayando argumentos mentalmente, comprobando una y otra vez las diapositivas de la presentación en la tablet. Isabel bajó las escaleras cargando a Lucas en brazos. El niño pesaba, había crecido, y a Isabel cada vez le costaba más sostenerlo. Pero a él todavía le gustaba que lo llevaran en brazos por la mañana,
aún medio somnoliento, y ella no tenía el valor de negárselo. Bajó despacio, un escalón a la vez, sintiendo cómo la espalda se quejaba con cada movimiento. El dolor se había convertido en un compañero constante, pero había aprendido a vivir con él, a ignorarlo, a empujarlo a un rincón de su conciencia. El día siguió su curso. Rodrigo se fue a su importante reunión. Valeria salió para otro día de lujos pagados con la tarjeta sin límite. E Isabel se quedó sola con Lucas, enfrentándose a otro día de tareas interminables. Al final de la tarde, empezó a llover. Una de esas lluvias torrenciales y repentinas de Madrid, el cielo oscureciéndose rápidamente como si alguien hubiera apagado las luces del mundo, truenos estruendosos que hacían temblar las ventanas, agua cayendo en violentos torrentes que transformaban las calles en ríos. Isabel corrió por la casa cerrando ventanas, pero se dio cuenta demasiado tarde de que había dejado ropa en el tendedero del patio. Ropa que había lavado con tanto cuidado, que había frotado hasta que sus manos quedaron rojas y doloridas. Corrió afuera a pesar de la fuerte lluvia, intentando salvar la ropa que se estaba empapando. El suelo estaba resbaladizo, mojado, traicionero, cubierto por una película de agua que reflejaba el cielo oscuro. Se agarró al tendedero intentando alcanzar las sábanas pesadas por el agua, estirando sus delgados brazos hasta donde podía. Pero sus pies resbalaron. Sucedió tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de prepararse. En un segundo estaba de pie. Al siguiente estaba cayendo, el mundo girando a su alrededor en cámara lenta. La caída fue en seco, golpeándose la espalda, con fuerza contra el frío y húmedo hormigón. El dolor fue insoportable, cegador, paralizante, como si alguien le hubiera clavado una cuchilla al rojo vivo en la columna. Se quedó allí caída bajo la lluvia durante unos segundos que parecieron horas, incapaz de moverse, incapaz de respirar bien, el mundo girando a su alrededor, puntos negros danzando frente a sus ojos. El agua de la lluvia le caía en la cara, mezclándose con las lágrimas que comenzaron a caer sin que pudiera controlarlas. Lucas apareció en la puerta de la cocina asustado, con los ojos desorbitados de terror al ver a su hermana caída en el suelo. «Bella, te has caído, te has hecho daño». Su voz salió aguda, asustada, el miedo de un niño pequeño que depende completamente de su hermana y que ahora la veía en el suelo, vulnerable, rota. Isabel intentó levantarse, pero el dolor era demasiado. Consiguió arrastrarse hasta dentro de casa, con la ropa empapada pesando toneladas, el pelo pegado a la cara, el cuerpo temblando violentamente, en parte por el frío, en parte por el shock, en parte por el puro dolor. Sintió la espalda palpitar de una forma que nunca antes había sentido. Algo iba muy mal. No era solo dolor muscular, era algo más profundo, más serio, algo que la asustaba de verdad. Lucas empezó a llorar, asustado por la lluvia que entraba por la puerta abierta, por su hermana mojada y temblorosa, por el desorden de la casa que de repente parecía amenazador. Isabel intentó calmarlo, aunque la voz le salía temblorosa, aunque apenas podía respirar. «Está todo bien, Lu. La hermana solo se ha resbalado. No ha sido nada grave». Pero ni ella misma creía sus propias palabras. Ella misma estaba asustada, más asustada que nunca. Necesitaba ayuda. Necesitaba a su padre. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió necesitar a alguien. Cogió el móvil con manos tan temblorosas que casi se le cayó varias veces. Marcó el número de Rodrigo con dedos que apenas obedecían las órdenes de su cerebro. El teléfono sonó. Una vez, 2, 3, 4. Rodrigo estaba en medio de la presentación a los accionistas cuando sintió vibrar el móvil. Miró rápidamente. Isabel. Lo ignoró. Volvió a hablar de los beneficios proyectados. El teléfono vibró de nuevo. Isabel otra vez. Rodrigo sintió irritación. No entendía que estaba trabajando, pero algo le hizo detenerse. Isabel nunca llamaba 2 veces seguidas. Nunca insistía. Si estaba llamando de nuevo, quizás era urgente. «Con su permiso», dijo Rodrigo a los accionistas saliendo del auditorio. Contestó en el pasillo. «Isabel,
¿Qué pasa ahora? Estoy en medio de una presentación importantísima. Papá. La voz de su hija salió rota, mojada de lluvia y lágrimas. Me duele la espalda. Me he caído. Ya no puedo sostener a mi hermano. Hubo un ruido de algo cayendo, rompiéndose. El llanto de Lucas se hizo más fuerte y desesperado. Sonidos de lluvia fuerte golpeando. Y entonces la llamada se cortó abruptamente. Rodrigo se quedó parado, en el pasillo con el teléfono aún en la mano, mientras su mundo comenzaba a desmoronarse. Por primera vez en años, sintió miedo de verdad. Intentó volver a llamar. No contestó. Llamó de nuevo. Nada. Volvió corriendo al auditorio. Cogió su maletín, murmuró una disculpa sobre una emergencia familiar y salió disparado bajo las miradas confusas de los inversores. Por primera vez en su vida, un contrato de millones no importaba. Corrió a través de la tormenta, entró en el coche. Condujo como un loco por las calles inundadas de Madrid. El tráfico era caótico, pero tocó el claxon. Esquivó, aceleró. La voz de Isabel resonaba en su cabeza. Me duele la espalda. Ya no puedo sostener a mi hermano. ¿Cuánto tiempo llevaba cargando con todo sola? Finalmente llegó a casa. La verja tardó una eternidad en abrirse. Entró. Frenó bruscamente. Salió corriendo. La puerta principal estaba abierta de par en par, golpeando con el viento, el agua entrando y mojando el suelo de mármol. «¡Isabel!», gritó Rodrigo. «¡Lucas! ¿Dónde estáis?». El llanto de Lucas lo guió hasta la cocina. La escena que encontró lo golpeó como un puñetazo. El suelo estaba mojado, con cristales rotos esparcidos cerca del fregadero, leche derramada formando charcos. Y en el centro de ese caos, arrodillada en el suelo helado, estaba Isabel, empapada, temblando violentamente, intentando desesperadamente limpiar el desastre con las manos, cogiendo trozos de cristal, cortándose los dedos, pero continuando. Lucas estaba aferrado a su espalda, llorando. «Papá». Isabel levantó la vista con los ojos vidriosos. «Tengo que limpiar esto. Valeria se va a enfadar. Tengo que limpiar antes de que vuelva». «Isabel, para». Rodrigo se arrodilló, le sujetó las manos. «Estás herida. Deja de coger esos cristales». «Pero tengo que limpiar», insistió ella, en trance. «Tengo que dejarlo todo ordenado». «Sí, no», me gritará. «Isabel, mírame». Rodrigo le sujetó el rostro forzándola a mirarlo a los ojos. «Olvídate de Valeria. Olvídate de la casa. Estás herida». «La espalda». Isabel empezó a llorar de verdad, sollozando. «Me duele tanto, papá. Me duele tanto. Y estoy tan cansada. Solo quería descansar. Solo quería que alguien me cuidara por un día. Solo un día». Rodrigo sintió que se le desgarraba el pecho. Cogió a su hija en brazos, sintiendo lo ligera que estaba, demasiado frágil, demasiado pequeña para todo lo que había cargado. Lucas se aferró a él también, llorando. Y allí, en aquel suelo mojado y lleno de cristales rotos, Rodrigo finalmente despertó. Llevó a Isabel corriendo al hospital más cercano, conduciendo como un loco por las calles aún inundadas, tocando el claxon a los coches que no se apartaban lo suficientemente rápido, saltándose semáforos en rojo porque nada importaba más que llegar pronto. Lucas iba en el asiento de atrás, sujetando la mano de su hermana, llorando en voz baja. Isabel estaba semiconsciente, con la cabeza apoyada en el cristal de la ventana, el cuerpo temblando, los labios morados de frío y shock. Llegaron a urgencias. Rodrigo cargó a Isabel en brazos, como si no pesara nada, y en cierto modo no pesaba. Estaba demasiado ligera para una niña de 10 años, por debajo de su peso, desnutrida a pesar de vivir en una mansión llena de comida cara. Los médicos se la llevaron inmediatamente, le hicieron pruebas, radiografías, y le pidieron a Rodrigo que esperara fuera. Se quedó en la sala de espera, sosteniendo a Lucas en su regazo, por primera vez en años realmente sosteniendo a su hijo, realmente prestándole atención. Y Lucas, carente de afecto paterno, se acurrucó en el pecho de su padre y lloró. «Papá, Bella se va a poner bien. Le duele mucho la espalda. Siempre le duele, pero nunca lo dice. Siempre.
preguntó Rodrigo sintiendo que se le revolvía el estómago. ¿Desde cuándo? No sé, mucho tiempo. Dice que es normal, que se le pasa. Pero yo veo que a veces llora a escondidas. Cada palabra era una puñalada. Rodrigo empezó a unir las piezas que había ignorado durante tanto tiempo. Las ojeras, las manos heridas, la forma en que Isabel caminaba a veces encorvada, sujetándose la espalda. Los silencios cargados de un dolor no expresado. Todo lo que había visto pero no había realmente mirado porque estaba demasiado ocupado, demasiado importante, demasiado exitoso para darse cuenta de que su hija se estaba destruyendo poco a poco bajo sus propias narices. La médica finalmente salió, una mujer de unos 50 años, con una mirada severa y cansada de quien ha visto muchas cosas malas en la vida. «Señor Méndez», llamó, y Rodrigo se levantó demasiado rápido, casi tirando a Lucas. «¿Cómo está? ¿Está todo bien? ¿Se va a poner bien?» La médica le hizo una seña para que se sentara. Físicamente su hija se recuperará. Tiene una torcedura leve en la columna lumbar, algunos hematomas, arañazos, nada que no se cure con reposo y la medicación adecuada. Pero hay otras cosas que me preocupan mucho más, señor Méndez. Mucho más. ¿Qué cosas? La médica abrió una carpeta, miró los papeles con expresión grave. Su hija está severamente por debajo de su peso para su edad. Tiene signos claros de desnutrición crónica, a pesar de que usted ha informado de que la familia tiene excelentes condiciones económicas. Sus manos están callosas como las de una adulta que ha trabajado en servicios de limpieza pesados durante años. Su espalda tiene una sobrecarga muscular por cargar un peso excesivo durante periodos prolongados. Tiene deficiencia de varias vitaminas esenciales, y cuando le pregunté cómo se había hecho daño, ¿sabe lo que dijo? Rodrigo negó con la cabeza, incapaz de hablar. Dijo que fue culpa suya, que fue descuidada, que debería haber prestado más atención. Una niña de 10 años asumiendo la culpa de un accidente causado por un agotamiento extremo. La médica se quitó las gafas, miró directamente a los ojos de Rodrigo. «Señor Méndez, necesito ser muy clara con usted. Lo que veo aquí son signos de trabajo infantil forzoso, de negligencia parental, de una niña siendo forzada a asumir responsabilidades de adulto hasta el punto de comprometer seriamente su salud física y emocional. Esto es muy grave. Si continúa así, tendrá consecuencias permanentes no solo en su cuerpo, sino en su mente». Rodrigo sintió que le flaqueaban las piernas. Se sentó de nuevo, sujetando a Lucas con demasiada fuerza sin darse cuenta. «No lo sabía», susurró. «Juro que no sabía que estaba tan mal». «Con todo el respeto, señor», dijo la médica con una dureza que cortaba. «No saber no es una excusa cuando se trata de los propios hijos. La pregunta que debe hacerse es, ¿por qué no lo sabía? ¿Por qué no se dio cuenta? ¿Dónde estaba usted mientras su hija se destrozaba cuidando sola de una casa entera?» Las palabras resonaron en la mente de Rodrigo como una sentencia. ¿Dónde estaba él? En la oficina, en reuniones, en viajes, en cenas de negocios, construyendo un imperio, acumulando dinero, ganando premios al empresario del año, mientras su hija moría lentamente en su propia casa. Rodrigo escuchó cada palabra como si estuviera siendo condenado, y lo estaba. Estaba siendo condenado por su propia negligencia, por su propia ceguera, por su propia ausencia. Volvió a casa con Isabel y Lucas esa noche, pero algo en él había cambiado irreversiblemente. Empezó por mirar las cámaras de seguridad de la casa, algo que nunca había hecho antes. Horas de grabaciones revelaron una verdad brutal. Isabel cuidando sola de su hermano, lavando platos con manos demasiado pequeñas, preparando comida, limpiando, resbalando, levantándose, cayendo, intentándolo de nuevo. Todo mientras Valeria se arreglaba para salir, hablaba por teléfono, ignoraba completamente a los niños. Vio también las facturas de la tarjeta conjunta, cantidades absurdas gastadas en spas, ropa, restaurantes, hoteles, mientras su hija se desmayaba de cansancio en clase. En los días siguientes,
Rodrigo empezó a volver a casa más temprano. Fue testigo de cada detalle que había ignorado durante años. Isabel lavando ropa con sus manitas rojas por el jabón frío, sirviendo a su hermano con cuidado, caminando cansada, quedándose dormida en rincones de la casa. Al enfrentarse a Valeria, ella reaccionó con cinismo y rabia. «Es culpa tuya por dejarme sola con estos niños que ni siquiera son míos. Si tú no les prestas atención, alguien tiene que hacer el trabajo». ¿Trabajo? Rodrigo sintió que la rabia le subía. «Tiene 10 años. Debería estar jugando, no lavando tu ropa cara. Mientras tú gastas una fortuna en tonterías». La discusión se intensificó. Se dijeron verdades. Valeria reveló que se había casado solo por el dinero, que nunca había querido ser madrastra, que los niños eran un peso que nunca pidió cargar. Rodrigo, viendo finalmente a la mujer por lo que realmente era, le pidió el divorcio esa misma noche. Valeria se fue de la casa sin despedidas, solo con exigencias económicas que él atendió solo para verla partir pronto. La casa, por primera vez en años, respiró. Pero Rodrigo sabía que echar a Valeria no era suficiente. Quitar el problema externo no curaba el daño interno. Necesitaba aprender a ser padre de verdad, no solo un proveedor financiero que firmaba cheques y creía que eso bastaba. Necesitaba reaprender a vivir, a estar presente, a preocuparse de verdad. Empezó por despertarse temprano para preparar el desayuno a los niños. El primer café le quedó demasiado aguado. El segundo se quemó. El tercero se desbordó porque puso demasiada agua. Al cuarto día, cuando finalmente consiguió hacer un café decente, Isabel bajó las escaleras. Vio a su padre en la cocina con un delantal atado a la cintura, intentando freír huevos sin romper las yemas, y se rió. Una risa genuina, espontánea, la primera en meses, y ese sonido fue la cosa más bonita que Rodrigo había oído en toda su vida. Valió más que cualquier aplauso en un evento de negocios, más que cualquier premio empresarial, más que cualquier elogio de un inversor. Aprendió a hacer arroz. Se le quemó el primer día. Le quedó pastoso el segundo. El tercero, se olvidó de poner sal. Al cuarto, finalmente lo consiguió. Y los niños lo celebraron como si hubiera conquistado el mundo. Y en cierto modo lo había hecho. Había conquistado algo mucho más importante que mercados y contratos. Aprendió a bañar a Lucas, que solo tenía 4 años y le encantaba jugar con el agua. Salpicaba agua por todas partes, enjabonaba el pelo de su padre, se reía de esa manera deliciosa que solo los niños pequeños ríen. Rodrigo se encontró riendo con él, riendo de verdad. No esa risa social y vacía de las cenas corporativas, sino una risa de verdad, que venía de dentro, que calentaba el pecho. Aprendió a ayudar a Isabel con los deberes y descubrió que tenía una hija increíblemente inteligente. Leía rápido, entendía conceptos complejos, hacía preguntas profundas. Cuando tenía tiempo para estudiar de verdad, cuando no estaba demasiado exhausta para pensar, brillaba. Y Rodrigo se preguntó cuántas otras cosas se había perdido por no prestar atención. Cuántos talentos tenía ella que él nunca conocería porque había estado demasiado ocupado para mirar. Aprendió a preguntar cómo les había ido el día y a escuchar de verdad. No esa escucha distraída mientras miraba el móvil, sino una escucha real, mirándolos a los ojos, con interés genuino. Descubrió que a Lucas le encantaba dibujar dinosaurios, que a Isabel le gustaba leer libros sobre estrellas y planetas, que ambos tenían pesadillas a veces y necesitaban a alguien que les dijera que todo estaba bien. Descubrió que ser padre era mucho más que pagar facturas, era estar ahí, simplemente estar ahí. Contrató a una nueva empleada, pero esta vez fue muy claro. Doña Marta, una señora de 60 años con ojos amables y décadas de experiencia cuidando casas, recibió instrucciones claras. Los niños son niños, no ayudantes, no lavan platos, no limpian la casa, no hacen trabajo pesado. Si necesita ayuda para cuidarlos, está bien, pero el trabajo doméstico es suyo, no de ellos. Doña Marta aceptó con una sonrisa y rápidamente se convirtió en una presencia amorosa en la casa.
No sustituía a una madre, pero era una abuela de corazón, alguien que hacía bizcochos los fines de semana, que contaba historias, que abrazaba cuando era necesario. Isabel se sintió extraña al principio. Cuando doña Marta le quitó los platos de la mano, diciendo que los niños no fregaban, no supo qué hacer con las manos vacías. Cuando Rodrigo le dijo que ya no necesitaba despertarse temprano para preparar el desayuno, se despertó de todos modos por la fuerza de la costumbre y se quedó perdida en su habitación, sin saber qué hacer con ese tiempo libre. Ya no sabía cómo ser una niña. Lo había olvidado, pero poco a poco se fue soltando. Rodrigo le compró lápices de colores, papel de dibujo, la animó a volver a dibujar. Al principio, los dibujos eran todos oscuros. Lluvia fuerte, cielo negro, figuras solitarias. Pero con el paso de las semanas, pequeños detalles de luz comenzaron a aparecer. Un tímido rayo de sol detrás de las nubes. Una ventana iluminada en una casa oscura. Una mano extendida hacia otra. Pequeños signos de esperanza naciendo en medio del dolor. La transformación no fue fácil ni rápida. Rodrigo tuvo que reorganizar completamente su vida. Delegó más en la empresa, rechazó viajes innecesarios, salió más temprano de la oficina. Perdió algunos negocios por ello, pero ganó algo mucho más valioso. Recuperó a sus hijos. O mejor dicho, los ganó por primera vez de verdad. Con el tiempo, inspirado por la llamada que cambió su vida, Rodrigo creó una fundación dedicada a niños que llevan dolores invisibles dentro de casa. Bautizó el proyecto como Fundación Espaldas Fuertes, en referencia a la queja de su hija aquella noche lluviosa. En el discurso de inauguración, confesó al público: «No todo el dolor viene de una caída. A veces viene de la ausencia de quien debería haber estado allí para sostenerte». El vídeo se hizo viral en las redes sociales. Miles de personas compartieron sus propias historias de infancias robadas, de responsabilidades que no eran suyas. Pero Rodrigo no buscaba fama ni aplausos, buscaba redención. Los años pasaron. Los niños crecieron en una casa finalmente llena de presencia, no solo de muebles caros. Isabel floreció. Sus notas subieron y su amigos volvió a sonreír de verdad. Cuando llegó el momento de elegir una profesión, decidió ser médica, especializada en pediatría. «Quiero cuidar de otros de la manera en que me hubiera gustado que me cuidaran a mí», dijo. Lucas siguió una carrera artística, convirtiéndose en pintor. Sus obras siempre tenían un elemento recurrente, una pequeña figura femenina, sosteniendo la mano de un niño aún más pequeño, ambos caminando hacia la luz. La fundación prosperó, ayudando a innumerables familias. Rodrigo envejeció. Su pelo se volvió completamente cano. Sus arrugas se profundizaron, pero por primera vez en décadas, sus ojos tenían un brillo verdadero. Había encontrado finalmente un propósito que no cabía en informes o contratos, hasta que, ya adulta y graduada, Isabel lo sorprendió con su propio proyecto. Había comprado un terreno y construido un centro que acogería a niños heridos emocionalmente, un espacio colorido donde toda infancia podría empezar de nuevo. En las paredes del nuevo centro, colgó los antiguos dibujos hechos en la época más dura de su vida. La lluvia seguía presente en todos ellos, pero ahora siempre acompañada de una luz fuerte. Valeria reapareció años después, ya envejecida, con el rostro marcado por procedimientos estéticos exagerados, la belleza artificial desmoronándose con el tiempo. Pidió ver a Isabel una última vez. El encuentro fue en el centro que Isabel había creado. Fue breve, educado, frío. Valeria intentó disculparse con palabras vacías. Isabel escuchó en silencio, luego dijo simplemente: «Te perdono porque cargar con la rabia me hace más daño a mí que a ti, pero perdonar no es olvidar, y nunca lo olvidaré». Valeria salió de ese encuentro más pequeña de lo que había entrado. Isabel continuó su vida, ligera, libre, curada. Finalmente, cuando Rodrigo cumplió 70 años, hizo lo que había planeado durante mucho tiempo. Entregó la dirección completa de la fundación a Isabel, reconociendo que ella representaba la nueva generación de lo que él había comenzado tardíamente. En la ceremonia de traspaso,
Se quedó en la puerta observando a su hija dar un discurso ante un público emocionado. El sol de la tarde iluminaba las pinturas en las paredes, las risas de los niños atendidos resonaban por los pasillos, e Isabel, la misma niña que había cargado a su hermano en brazos mientras sufría en silencio, ahora guiaba un futuro entero. Rodrigo sintió lágrimas deslizarse por su rostro envejecido. Eran lágrimas de orgullo, de gratitud, pero también de remordimiento por los años perdidos. Lucas, ahora un hombre de 26 años, apareció a su lado. Le puso la mano en el hombro. «Hiciste lo que pudiste con el tiempo que tuviste, papá, y eso nos salvó». Rodrigo asintió, pero sabía la verdad. No había sido él quien los había salvado. Había sido Isabel quien salvó a Lucas, y había sido esa llamada desesperada, esa frase rota en la tormenta, la que finalmente había salvado a Rodrigo de sí mismo. Así, la historia se cerró no con una ruptura, sino con una reconstrucción, de un padre que un día falló, pero aprendió a arreglarlo, de una niña que transformó el dolor en propósito e hizo de su propio sufrimiento un puente para ayudar a otros, de una familia que, aunque rota, encontró nuevas formas de existir, de amar, de ser, todo porque una cierta tarde lluviosa de noviembre, una breve llamada, atravesó la vida de un hombre demasiado ocupado para darse cuenta de que estaba perdiendo lo más importante. «Papá, me duele la espalda, ya no puedo sostener a mi hermano». Y de ese dolor nació la cura, de la ausencia nació la presencia, del silencio nació la voz, y de una infancia robada nació una misión de devolver infancias a quienes las necesitan, porque al final, el amor no está en las mansiones de mármol, en los coches importados, en los contratos millonarios. El amor está en las manos que te sostienen cuando caes, en la presencia cuando la necesitas, en la voz que responde cuando llamas. Y Rodrigo, aunque lo aprendió tarde, lo aprendió bien. Pasó el resto de su vida enseñando a otros padres a no cometer los mismos errores, a no dejar que el trabajo les robe la familia, a no cambiar momentos por dinero, a no ignorar las peticiones silenciosas de quienes más los necesitan. E Isabel, que un día fue la niña, invisible, se convirtió en la luz que ilumina el camino de otros niños perdidos en la oscuridad, porque quien ha conocido el dolor tiene el poder único de transformarlo en curación. Quien ha cargado solo sabe mejor que nadie cómo extender la mano a quien todavía carga. La lluvia en los dibujos sigue cayendo, pero ahora siempre hay luz, siempre hay esperanza, siempre la promesa de que incluso las tormentas más duras pasan, y que después de ellas, si tenemos el valor de cambiar, podemos encontrar no solo el sol, sino un arco iris entero. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rodrigo, Isabel y Lucas haya tocado profundamente su corazón. Si te has emocionado con este viaje de dolor, ausencia y reconstrucción, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué momento te ha marcado más. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Te esperamos en el próximo episodio con otra narrativa que removerá tus emociones.